Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su escuela judicial, dan la más cordial bienvenida al cierre de su programa de difusión de la cultura jurídica para el año 2022. En este marco se realizará la conferencia en línea Transformación del derecho a la reparación de los daños en la legislación civil. Para disertar este tema, contamos con la participación de la doctora Armida Ramírez Dueñas, magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y catedrática de la Escuela Judicial de esta entidad, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos su participación. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, ingeniero. Agradezco la amable invitación por parte del director de la Escuela Judicial, el doctor Jaime López Reyes, de darme la oportunidad de establecer un diálogo y algunas reflexiones respecto a la transformación del derecho a la reparación de los daños en la legislación civil. Todo lo relativo a la reparación de los daños en México ha sufrido, en la legislación mexicana, ha sufrido una transformación. Y sobre todo en los últimos 10 años. Podemos decir que en los últimos 10 años nos encontramos ante un renacimiento del derecho de daños y redefinición de la acción tradicional de la reparación del daño civil. Porque tradicionalmente, a partir del Código de 1928, estaba establecida una regulación de reparación del daño derivada de la responsabilidad contractual y extracontractual. Y si bien la indemnización por un daño de carácter moral también estaba regulada, lo era en una forma muy genérica. Con el transcurso de los años, a partir, podríamos decir, de 1982, se lleva a cabo una reforma al artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal en materia federal y para el Distrito Federal en materia común y para todos los estados en materia federal. Y en esa reforma se amplía la regulación del daño moral. Por lo que respecta al Estado de México, esta reforma, en los términos en los que se encuentra actualmente regulado, se realiza a partir del Código vigente, o sea, a partir de la regulación del Código vigente que entró en vigor en el año 2002. Y, obviamente, ha continuado la evolución en toda la regulación de los daños, en todo lo relativo a la regulación de los daños. Así tenemos que actualmente, para ejercer una acción de reparación del daño, se deben determinar alguno de los siguientes aspectos. ¿Cuáles son los tipos de daños que se causaron y respecto de los cuales se va a exigir su reparación? Una vez que ya tenemos determinado cuáles son los tipos de daños, podemos analizar en qué vía se van a reclamar. Vía civil, vía penal, vía administrativa o, igualmente, si se trata de un daño ambiental, pues igualmente será en la vía administrativa, pero tiene precisamente todo lo relativo con los daños ambientales una ley específica que los regula. También tenemos que analizar, al ejercer esta acción,
¿Cuáles son los topes mínimos y máximos para la determinación de la indemnización? Y además, esto es importante determinar topes mínimos y máximos para poder cuantificar ese daño. Y además, ¿cuáles son los elementos que se tienen que tomar en consideración para la cuantificación? Ahora bien, a partir del año 2013, se han incorporado en nuestra legislación a través de sentencias de la Corte los daños punitivos. Estos daños punitivos se incorporaron a partir de la sentencia que se resolvió en el amparo directo 30 de 2013, que seguramente todos ustedes habrán escuchado, que es la paradigmática sentencia del caso Mayan Palace. En esta resolución, nosotros advertimos que se trata precisamente de un juicio que se suscita porque un joven viajó al puerto de Acapulco y se hospedó en el Hotel Mayan Resort. Y resulta que él y sus amigos fueron a un lago artificial del hotel y utilizaron los kayaks. Pero debido a que no tenía un mantenimiento adecuado el lago y que había una bomba que no recibió precisamente el agua que requería, el lago se electrificó y este joven, precisamente, su kayak se volteó. Y como el lago estaba electrificado, pues se electrificó y realmente el hotel no tenía protocolos adecuados, no tenían más bien ningún protocolo para solucionar el problema. Y del tiempo en que se volcó, que cayó al lago, y el tiempo en que lo pudieron sacar, transcurrieron 25 minutos. Posteriormente lo estuvieron reanimando, pero no exactamente mediante un protocolo, sino fueron precisamente otros huéspedes que se encontraban en el lugar. Y además, la clínica del hotel no contaba precisamente con todos los medios adecuados para solucionar el problema, ni dar respuesta a la víctima y a su novia que lo acompañaba y a los amigos. Y el tiempo que transcurre posteriormente entre que viene la ambulancia y lo trasladan al hospital, también fue de 40 minutos. Entonces, cuando llega al hospital, había fallecido. Se promovió precisamente el juicio ordinario civil y se dictó una sentencia reclamando precisamente la responsabilidad del daño. Y se dictó una resolución en primera instancia en la que se condenó a $1,000,000. Posteriormente se apeló y se revocó y se condenó a $8,000,000. Se promovió un amparo y en el amparo se concede y se condena a más de $130,000,000. Y la condena, precisamente que se estableció, fue precisamente porque se consideró que se tenían que tomar en consideración los daños punitivos.
O sea, rectifico, fue de más de 30 millones de pesos. O sea, 30, más de 30 millones de pesos. Y en esta regulación de los daños punitivos, o sea, todo lo relacionado con los daños tiene, como nos podemos dar cuenta, una gran evolución. Y entonces transitamos de la regulación de daños derivados de fuente contractual por la transgresión a un deber en un contrato y extracontractual al daño por la realización de un hecho ilícito que tradicionalmente se conoce como responsabilidad subjetiva, y a la de daño por el ejercicio de una actividad lícita, que es la responsabilidad objetiva, y además también estaba regulado el daño moral, que es precisamente el que se reclama por parte de la víctima en el juicio del que hemos hablado, del Mayan Palace. Pero además, en esta ocasión ya se incorporan los daños punitivos. Y entonces, si a través del daño moral lo que se pretende es una reparación integral, o sea, la esfera de protección de la condena en daños punitivos es más amplia. Y recordamos que por daño, desde el punto de vista patrimonial, se entiende el menoscabo de los intereses patrimoniales, y desde el punto de vista extrapatrimonial, precisamente es el menoscabo de los sentimientos de la víctima. Y lo que se afecta cuando se causa un daño es precisamente una lesión de un interés humano susceptible de protección jurídica. Y cuando una persona sufre un daño, que como actor tiene el derecho de su resarcimiento, porque su resarcimiento de los daños son consecuencia directa de la conducta del demandado. Y cuando se analizan por parte de los órganos jurisdiccionales estas acciones de responsabilidad civil objetiva, subjetiva, daño moral o igualmente daños punitivos, se tienen que analizar varios aspectos de los daños. Como mencionamos al inicio, la constitucionalidad de los topes mínimos y máximos para la determinación de la indemnización, las vías para reclamar los daños, los elementos de la cuantificación y además determinar ante qué tipo de daño estamos. Si ante un daño que deriva de una responsabilidad civil objetiva o de una responsabilidad subjetiva, daño moral o daños punitivos. Y el objetivo de todos es garantizar una efectiva reparación del daño y cumplir con el derecho humano de mayor acceso a la justicia. Actualmente hay nuevos riesgos de daños y ello es debido al uso de nuevas tecnologías, a materiales y procesos de producción, competencia económica, avance científico. Y por ello es que todos los tipos de daños, desde la responsabilidad extracontractual, tienen que ser analizados
desde el punto de vista del patrimonio afectado y desde el punto de vista de la indemnización merecida. Cuando se analizan los daños desde el punto de vista del patrimonio afectado, los daños materiales son el menoscabo de ese patrimonio. Y esa afectación al interés jurídico relacionado con los bienes y derechos puramente patrimoniales que tiene toda persona. Y cuando se ejerce la acción de reparación del daño, el ofendido puede elegir en el restablecimiento de la situación anterior cuando fuere posible o en el pago de daños y perjuicios. Y para ello es importante recordar cuáles son las teorías de la obligación de la reparación del daño causado. Y tenemos las teorías, la teoría que determina que la responsabilidad civil es una derivación de una obligación principal incumplida, o sea, que es autónoma e independiente, ¿verdad? Y deriva precisamente de esa obligación principal. Otra considera que la responsabilidad civil se genera por el incumplimiento contractual. Independientemente de cada una de estas teorías, el común denominador de ambas en los dos supuestos y que es lo que interesa, es que en ambos traen como consecuencia la reparación del daño causado. Y en las teorías de la responsabilidad derivada, tenemos que distinguir si esa responsabilidad va a surgir, o sea, surge del incumplimiento de un contrato, como por ejemplo, no entregar un bien convenido o no cumplir con alguna de las cláusulas estipuladas en el contrato. O bien la responsabilidad surgida del incumplimiento de una obligación legal, como puede ser el que se maneje con precaución o el que se haga uso de instrumentos peligrosos. Y en las teorías de la responsabilidad nueva se considera que la responsabilidad civil es una obligación nueva y no depende de ninguna obligación principal, bajo el argumento de que cuando se causa un daño, produce para su autor una obligación de indemnizar a la víctima. Y la culpa es la generadora de esta nueva obligación de responder. En la responsabilidad extracontractual están las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos, que es cuando alguien, obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, aun cuando sea incapaz, causa daño a otro. En este caso, está obligado a repararlo a menos que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. La característica principal en la conducta es la culpa del autor de la conducta. Y esta va a ser precisamente la determinante para cada caso de responsabilidad. Y se debe analizar detalladamente la acción u omisión del grado de culpa en que incurrió para con ello determinar la responsabilidad. Los elementos
para la actualización de la responsabilidad civil subjetiva son una conducta ilícita o contra las buenas costumbres. Que esa conducta ilícita o contra las buenas costumbres, el daño causa un daño. Y que existe una causalidad entre la conducta ilícita o contra las buenas costumbres y el daño. Y que no exista culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Por otra parte, el derecho al pago de daños también surge cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismo, por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan, está obligada a responder del daño que cause, aunque obre lícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Y estas obligaciones se conocen también como obligaciones que nacen del riesgo creado y también como responsabilidad objetiva. E implican que cualquier situación que genere por su propia naturaleza un riesgo para los terceros sin que se analice la conducta desarrollada ni el grado de culpa del causante del daño. Y la responsabilidad objetiva o del riesgo creado es la mejor forma para garantizar la reparación del daño, porque no tiene que entrarse al estudio de la culpa, sino únicamente lo que se analiza es el resultado. Y los elementos para la actualización de la responsabilidad objetiva son: 1. El uso de sustancias, mecanismos, instrumentos o aparatos peligrosos. 2. El daño, o sea que con esas sustancias, mecanismos o instrumentos peligrosos se cause un daño. 3. La causalidad entre el uso y el daño. Y además, que no exista culpa o negligencia inexcusable de la víctima. También tenemos los daños causados por el ejercicio de un derecho. Cuando al ejercitar un derecho se causa daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se prueba que solo se ejerció a fin de causarlo sin causa, sin utilidad para su titular. Por otra parte, están regulados en el Código Civil los daños recíprocos, que son aquellos en los que sin el empleo de mecanismos, instrumentos u otros objetos y sin culpa o negligencia de ninguna de las partes se producen daños, cada uno de ellos los soportará. En todos estos supuestos en los que se causan daños, el que los causa está obligado a reparar esos daños, a restablecer la situación anterior o a pagar daños y perjuicios. Y ello va a ser a elección de la persona a la que se le causó el daño. Cuando ese daño trae como consecuencia, cuando esa actuación lícita o ilícita trae como consecuencia
la muerte o la incapacidad total o permanente, la indemnización de orden económico consistirá en el pago de una cantidad equivalente a 730 días de salario, sueldo o utilidad que perciba la víctima. Cuando esos ingresos excedan del triple del salario mínimo general vigente en la región de que se trate, no se tomará en cuenta el excedente para fijar la indemnización. En el supuesto de que no fuera posible determinar el ingreso económico en la forma que hemos mencionado, se calculará por peritos y los peritos van a tomar en cuenta la capacidad y actitud de la víctima en relación con su oficio, profesión, trabajo o actividad a la que normalmente se haya dedicado. Si se carece de esos elementos o no se desarrollase alguna actividad, la indemnización en ese caso se calculará sobre la base del salario mínimo general de la región respectiva. Hay ocasiones en que el daño ocasiona una incapacidad para trabajar. Y en ese supuesto se tiene que analizar si la incapacidad es parcial o permanente, si es temporal o total. Y en ese caso, la indemnización será fijada por el juez, tomando en consideración la Ley Federal del Trabajo. Y la indemnización se puede determinar prudentemente al arbitrio del juez. Y el juez, para poderlo determinar, va a tomar en consideración la posibilidad económica del obligado y la necesidad de la víctima. La fuente para determinar el daño corporal es la Ley Federal del Trabajo. El Código Civil también regula el daño emergente corporal. Y estos precisamente son todos aquellos gastos de carácter médico, quirúrgico, la rehabilitación que se haya requerido, la hospitalización, los medicamentos y el material de curación, así como los aparatos de prótesis y de ortopedia necesarios, y solamente incluye la afectación física, esta indemnización del daño emergente corporal, y no así la afectación psicológica. Esto se analizó y se determinó además de lo establecido en el Código Civil, en la interpretación que se realiza en el amparo directo en revisión 595 del 2015. Ahora bien, ya hemos estado reflexionando los tipos de daños y de dónde derivan estos daños y cómo se deben indemnizar. ¿Quién es? Es importante también determinar quién está legitimado para reclamar esa indemnización. Y la persona, o sea,
está facultada para reclamar la indemnización corresponde a la víctima y a quienes dependan económicamente de la víctima. Y a falta de ellos, a sus herederos. Por otra parte, debemos tener claro que en el supuesto de que se ejerza una acción de responsabilidad civil objetiva, subjetiva, o bien se reclame el daño moral y que estamos ante una responsabilidad civil de daños personales, ello no implica que si simultáneamente se genera una responsabilidad laboral, se pueda ejercer. Porque la responsabilidad civil por daños personales y la responsabilidad laboral son independientes. En relación con el daño moral, inicialmente había dicho que el daño moral se regula por primera vez se regula en el Código Civil de 1928. En el Código Civil para el Distrito Federal y para todos los estados en materia federal. Este daño moral, inicialmente, que se regula en el artículo 1916, tiene una regulación muy genérica que posteriormente se amplía con una reforma que se lleva a cabo en 1982. Y posteriormente, en 1994, hay otra reforma que vuelve a ampliar el concepto. Y por lo que respecta al Código Civil Federal, por lo que respecta al Código Civil de la Ciudad de México, hay una reforma reciente de 2022, que igualmente han ampliado la regulación de este daño. En el Estado de México, o sea, el código anterior al vigente, igualmente, al igual que el Código Civil de 1928 que he mencionado, o sea, del Distrito Federal, contenía una regulación muy genérica. Y esta regulación, en los términos actuales, surge a partir de la entrada en vigor del código vigente, que es del año 2002. Y está regulado en el artículo 7.154 del Código Civil. Y por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en su honor, crédito y prestigio, vida privada y familiar, el respeto a la reproducción de su imagen y voz en su nombre o seudónimo o identidad personal, su presencia estética y los afectivos derivados de la familia, la amistad y los bienes. Cuando se demanda la reparación por daño moral, se puede ejercer con una acción de responsabilidad civil objetiva o subjetiva, o bien como una acción autónoma. Y se van a reclamar la reparación de los daños morales, ¿sí? Y esos daños morales, ¿cuáles son? Pues todos aquellos que sufre una persona
en su honor, crédito, prestigio, vida privada y familiar, y todos los relacionados con los sentimientos. El daño moral, en cuanto a su contenido y clasificación, tiene que atender a la parte social, al daño que se causó en la parte social del patrimonio moral, que engloba la afectación a una persona en su imagen, honor o vida privada. El daño estético que sufre la persona en la precisamente modificación que se causa por la afectación de su cuerpo. En el caso que se le realice precisamente alguna intervención y hayan quedado algunas marcas de esa afectación, de ese daño. Y el daño a los sentimientos cuando se incide negativamente en el equilibrio afectivo de una persona. Las consecuencias de un daño moral, cuando se causa un daño moral, las consecuencias son tanto presentes como futuras. Las presentes son todos los daños, o sea, esa indemnización que se va a realizar por todos los daños causados en el momento del daño. Y las futuras, los daños esperados. Hay ocasiones que se causa un daño y como consecuencia de ese daño, independientemente de que se realice una indemnización económica, se requieren tratamientos psicológicos o psiquiátricos, porque se afectaron las emociones y los sentimientos de las personas. Y bien, actualmente también tenemos que analizar y contemplados los daños punitivos. Los daños punitivos son independientes a todos los daños de los que hemos hablado hasta el momento. Porque los daños punitivos, precisamente, tienen su origen en la jurisprudencia inglesa, o sea, pertenecen a sistemas del common law y no del civil law, como es el nuestro. Pero en la jurisprudencia inglesa son un tipo de indemnización monetaria concedida al actor en contra del demandado, que con independencia de los daños compensatorios, tienen como finalidad castigar una conducta incorrecta, además de disuadir al demandado y a otros en la comisión de conductas similares en el futuro. Los daños punitivos actualmente, como les he manifestado, están incorporados a nuestra legislación porque han sido invocados, analizados en diferentes sentencias y actualmente los podemos encontrar en el Semanario Judicial de la Federación en diferentes criterios. Y lo que pretenden es el derecho a una justa indemnización en casos de derecho civil, cuya procedencia exige que el monto respectivo comprenda una dimensión que compense la necesidad de justicia de las víctimas y castigue a la parte responsable en función de su grado de culpabilidad, y otra que siente un precedente que desincentive conductas análogas en casos
futuros. Los daños punitivos tienen una doble faceta, una disuasoria y una punitiva. La disuasoria busca influir de manera positiva en el comportamiento de ciertos agentes, incentiva el deber de cuidado y la reducción de posibilidades de siniestro en actividades de riesgo. Y la punitiva o retributiva de la indemnización tiene como finalidad el escarmiento de quien haga un mal. El castigo no es un fin, sino es un medio a la justa sanción como retribución del daño causado. O sea, el escarmiento de quien haga un mal es porque precisamente la indemnización va a ser tan alta, obviamente tomando en consideración los parámetros que se han señalado en las sentencias contenidas en el Semanario Judicial de la Federación. Pero es de tal magnitud que va a servir precisamente como ejemplo para que no se vuelvan a cometer conductas similares. Por eso, los daños punitivos también se denominan ejemplificativos. Se habla de daños punitivos, se conocen como daños punitivos o ejemplificativos, porque son el mecanismo por el cual se condena a pagar una indemnización que busca reparar la violación a los derechos de los ciudadanos ocasionados a los particulares. Son esas sumas de dinero que los tribunales condenan a pagar con el fin no de una indemnización compensatoria, sino como una sanción con fines ejemplarizantes. La fuente normativa de los daños punitivos en nuestra legislación se encuentra específicamente en el Código Civil del Estado de México, en el artículo 7.154 del Código Civil. Y esta es una figura distinta a la indemnización por daño moral, porque tiene elementos propios y finalidades diferenciadas. No depende una del resultado de la otra, ni se trata de pretensiones subsidiarias. Uno es el daño moral y otro los daños punitivos. Deben reclamarse como prestaciones específicas en la demanda y se deben justificar cada una con las cuestiones en que se sustentan. El daño moral obedece a cuestiones, es una indemnización de cuestiones inherentes al subjetivismo, y los daños punitivos castigan o sancionan la conducta del agente dañoso con una finalidad disuasiva. Los daños punitivos son considerados como un elemento de la justicia restitutiva, porque mediante la compensación que se determina, se alcanzan objetivos fundamentales en materia de retribución social, porque al imponer a la responsable de un daño la obligación de pagar una indemnización, la víctima obtiene la satisfacción de ver sus deseos de justicia cumplidos. Así, mediante la compensación, la víctima puede constatar que los daños que le fueron ocasionados también tienen consecuencias adversas para el responsable. Además, la compensación tiene
un efecto disuasivo de las conductas dañosas, lo que prevendrá conductas ilícitas futuras. Así tenemos que dicha medida cumple con una doble función, ya que las personas evitarán causar daños para evitar tener que pagar una indemnización. Y además resultará conveniente desde un punto de vista económico sufragar todos los gastos necesarios para evitar causar daños a otras personas. Así podemos puntualizar en que los elementos para el otorgamiento del daño punitivo son el tipo de interés lesionado. Se debe acreditar la afectación a los sentimientos, a la integridad física, a la salud, a la vida u otros derechos inmateriales. Por otra parte, la existencia del daño. Debe demostrarse que existe una modificación desvaliosa del espíritu de la víctima en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y una repercusión que afecte el modo de estar, de sentirse y vivir, y debe probarse además el nivel o grado de afectación para alcanzar esa indemnización punitiva. ¿Cuáles son entonces los parámetros para la cuantificación del daño punitivo? Son el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la víctima, la relevancia social de la actividad que origina el daño derivado de las demás circunstancias del caso. En cuanto a los derechos lesionados, estos deben ser elevados como los sentimientos, la integridad física y psíquica, el patrimonio, el honor, la reputación, la salud, la vida u otros derechos fundamentales elevados. Y se tiene que analizar el grado de afectación al derecho lesionado. Tenemos un nivel elevado importante, en donde se va a analizar la salud, la vida privada, el decoro, la reputación, el honor o el patrimonio. Y además se tiene que analizar el nivel elevado significativo, que es la vida, la autonomía física, psicológica y la libertad. Así se va a determinar el quantum del derecho o interés lesionado. Y además, el grado de responsabilidad. Es necesario considerar tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo y también la conducta reprochada, la conciencia de sus implicaciones, su ocultamiento, su frecuencia o antecedentes, la existencia de ganancias económicas indebidas o la rentabilidad derivadas todas estas de la conducta dañosa. Y el grado de responsabilidad del demandado se tiene que analizar el nivel de negligencia grave o ilícito grave. El importante y el significativo. O sea, cada caso en particular, conforme a los elementos objetivo o subjetivo,
que determinan lo esperado de una persona razonable y excepcionalmente del sujeto que tiene que responder del daño. Y en relación con el parámetro de situación económica del responsable, este es un parámetro muy importante y es un elemento que considera el juez para obtener la cantidad de daños que resulte en la disuasión efectiva del demandado una vez reconocido el derecho de la víctima. Y tiene que analizar el juzgador los siguientes niveles, desde la baja a la alta. ¿Cuáles son sus activos precisamente de la persona? Los pasivos, si estos no tienen liquidez o no tienen utilidades. ¿Cuáles son sus activos pasivos con liquidez suficiente y utilidades sobre el promedio? ¿O cuáles son estos precisamente en relación a su capacidad económica? Y por lo relativo a las demás circunstancias del caso, se refieren a la relevancia social de la actividad en este caso. Y consisten en todas aquellas actividades desarrolladas por el demandado que el juez va a evaluar a la luz de su valor social y los efectos perniciosos que la conducta negligente pueda producir. ¿Cuáles son los propósitos de las indemnizaciones por daños? Son tanto la compensatoria como la punitiva. En la compensatoria, lo que se busca es la restitución del perjudicado al estado en que se encontraba antes de sufrir el daño y mientras no exista doble indemnización a los perjuicios sufridos. Esta indemnización tiene pocos obstáculos, pues requiere simplemente considerar las pérdidas materiales que se hayan sufrido, así como la ganancia lícita que se dejó de percibir. La indemnización compensatoria, entendida en estos términos, fue resultado del amparo directo en revisión 1068, diagonal 11. Por otra parte, la indemnización punitiva es un tipo de indemnización monetaria concedida al actor en contra del demandado, que con independencia de los daños compensatorios tienen como finalidad castigar una conducta incorrecta, además de disuadir al demandado y a otros de la comisión de conductas similares en el futuro, tomando en cuenta la situación patrimonial del demandado. La indemnización del daño, para concluir, comprende una reparación integral que protege el derecho humano afectado por los daños causados con motivo de esa violación de derechos, como son la propiedad, la vida, la salud, la integridad, entre otros. Y una justa indemnización que busca volver las cosas al estado en que se encontraban o al menos fijar una compensación, de forma que el daño que se causó determina la indemnización. En la reparación integral se debe atender, además de las indemnizaciones por causa de muerte o incapacidad, al daño físico o mental,
a la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales, a los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, a los perjuicios morales, a los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos, servicios médicos, psicológicos y sociales. Y esta deberá estar relacionada con las posibilidades que hubiese tenido la víctima. Es importante precisar que los daños punitivos no forman parte de la reparación integral del daño provocado por violaciones a derechos humanos. En los daños punitivos se castiga y previenen conductas reprochables. Sirven como herramienta ejemplar a la sociedad para evitar conductas idénticas o similares. En la reparación integral del daño, se evita el enriquecimiento de las víctimas y o de sus sucesores. Se deben desestimar las pretensiones de indemnizaciones que pueden resultar ejemplarizantes o disuasivas. Con esto, estas reflexiones concluyo y les doy gracias por su tiempo y atención. Un sabio dijo: valora a quien te dedica tiempo, porque te está dando algo que nunca recuperará. Buenas tardes.